Gloria a Dios. Bueno, como les dije antes, el bosquejo está en una hojita ahí dentro de su boletín y quiero que por favor tengan ahí ustedes esa hojita. Las citas van a estar apareciendo también en las pantallas, pero como estamos usando a veces diferentes versiones de las escrituras, normalmente usamos Reina Valera del 60, pero a veces usamos otras de las versiones, entonces allí están las escrituras, todas las que vamos a estar usando, y ustedes se dan cuenta, hay muchas escrituras hoy, o sea que hoy sí va a hablar Dios, ¿eh? Hoy no son tanto los comentarios, pero el Señor nos va a estar hablando, va a estar desarrollando por su propia palabra un pensamiento que tiene que ver con este tema que estamos desarrollando. El tema de esta serie que nosotros comenzamos hace 8 días es multiplicar. Y el texto que nosotros tenemos desde comienzo de año para las diferentes series que vamos a estar teniendo, la base bíblica está en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, y eso es lo que otra vez vamos a estar leyendo para comenzar la enseñanza. Así es de que tenemos esta escritura en las pantallas, lo tenemos ahí en las hojas, quizás usted ya abrió su Biblia en la Reina Valera, y dice así la palabra de Dios, todos juntos: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo que comenzamos a decir para este estudio es que vamos a poner un énfasis en las 2 primeras palabras que Dios habló al hombre después de haberlo creado. Y estas palabras, estas 2 primeras palabras son multiplicad y fructificaos. ¿Y por qué estas 2 palabras? Porque es lo que Dios está queriendo para nosotros en este tiempo. El Señor nos está diciendo: quiero que seas fructífero, quiero que te multipliques. Y esta es una palabra para tu vida. Y son 2 cosas diferentes. Hemos explicado que hay una diferencia entre lo que es ser fructífero y lo que es estar siendo multiplicado. La fructificación, dijimos, que habla de la prosperidad de lo que ya uno tiene, del trabajo en donde uno ya ha estado trabajando. Y dimos el ejemplo: si tú tienes un árbol frutal, ahora ese árbol tiene más fruto, hay más fruto en ese árbol. Pero la multiplicación habla de algo un poco diferente. La multiplicación nos habla de agregar otro árbol y otro árbol y otro árbol, y ahora hay más árboles en tu campo, y todos los árboles con fruto. Y luego nosotros entonces agregamos más campos, y ahora entonces tenemos lógicamente más campos, pero con más árboles y con más frutos. Y luego agregamos más granjas que van a tener más campos, que van a tener más árboles, que va a haber mucho fruto. Y entonces lo que estamos viendo es que comenzamos por experimentar lo que es ser fructífero con un árbol, pero eso se comienza a aumentar exponencialmente. ¿Con qué? Con multiplicar árboles, campos y granjas. Y déjeme decirle algo: el potencial es ilimitado. El potencial es ilimitado, no hay límites para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso recordamos que el Señor a comienzo de año nos dio una palabra de multiplicación. Y el Señor, a través de nuestro pastor que compartió con todos los demás pastores a comienzo de año, nuestro retiro de pastores, nosotros estuvimos escuchando esa voz de Dios hablándonos, y es la palabra que nosotros transmitimos a la iglesia porque es una palabra para la iglesia. Es para la iglesia, es para todos los que forman parte de la iglesia. Y el Señor nos dijo que nos va a dar multiplicación este año. Y que tú no estás limitado por tus circunstancias para que tú no puedas ser multiplicado, sino que Dios va a hacer algo para que esas circunstancias no impidan que tú tengas esta promesa. El Señor entonces ha estado hablando de una palabra poderosa de multiplicación para ti. Y dice que tú vas a empezar a ver esa multiplicación este año.
Y dijo también el Señor dio otra palabra sobre multiplicación. El Señor dijo que el enemigo a muchos de ustedes los tiene en un modo de supervivencia. Dijo que han perdido la esperanza de que van ustedes a poder avanzar y hacer una diferencia en las vidas de otras personas, porque solamente están enfocados en no ahogarse. Pero Dios tiene otros planes para ti. ¿Cuáles son los planes de Dios? Multiplicarte. El Señor tiene esos planes de que tú seas multiplicado. Entonces, el tema de hoy lo hemos titulado Una familia fructífera y multiplicada. Vamos a enfocar hoy la familia, las familias. Al fin y al cabo, como iglesia, estamos formados por familias, ¿verdad? Y queremos enfocar la familia. Por eso el tema, una familia fructífera y multiplicada. Vamos a mirar lo que dice el Salmo 68, versículo 6. Dice Salmo 68, 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Hay muchos solteros y solteras en la iglesia. Hay muchos que andan deseando el matrimonio y hay otros que no necesariamente están deseando casarse, por lo menos no todavía, pero sí quieren permanecer en relaciones familiares y buscan esa conexión familiar. Quieren tener esas conexiones con gente con la que se pueden identificar, con la gente con quienes pueden abrir su corazón. Todos necesitamos la unidad con un amigo, con alguien con que no solamente abrimos nuestros corazones, sino que también manifestamos nuestras emociones. Por eso es bueno tener grupos afines, ¿verdad? Por eso estamos promocionando nosotros ahorita otro grupo afín más, jóvenes solteros de 25 a 35 años. Y muchos estarán pensando, es que al pastor le falta hacer más matrimonios aquí. Sí, también puede ser que sí. Pero no es eso, es que esto va a ayudar a que las personas puedan encontrar una respuesta a esa necesidad que tenemos de compartir con gente que es afín a nosotros. Alguien con la cual le podemos decir nosotros cómo nos sentimos. Alguien al que tú le puedes contar las cosas por las cuales pasas y saber que esas personas no te van a avergonzar, ni te van a traicionar, no van a traicionar la confianza que tú estás poniendo o que tú les estás dando. No se van a aprovechar de ti. La Biblia nos está diciendo en esta escritura, en el Salmo 68, versículo 6, que Dios es esa clase de ser que toma a los desamparados. Y los desamparados son aquellos que se andan sintiendo solitarios. Aquellos que están necesitados de compañía, y dice que les da una relación que es familiar. Les da esa amistad que están buscando. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. De que nosotros podamos tener amigos, de que nosotros podamos vivir en familias. A veces como pastores, nosotros tenemos que aconsejar a personas solteras que vienen con sus deseos de casarse y vienen y pastor, es que yo ya no puedo vivir más sin él. Es que yo no puedo vivir más sin ella. ¿Verdad? Pero al mismo tiempo tenemos que estar aconsejando a esas personas casadas que dicen, pastor, es que ya no puedo vivir con ella. Es que ya no puedo vivir con él. Ya no sé cómo manejarlo, yo ya no sé cómo manejarla. Yo ya no sé qué hacer con mi pareja. Bueno, el consejo para unos y para los otros siempre es el mismo. El consejo es que fijen su mirada en el Señor. Porque cuando fijan su mirada en Dios, eso les va a convertir a cada uno de ellos en la respuesta
que otra persona necesita. Yo pongo mis ojos en Dios como soltero, si fuera soltero, pero no lo soy. Pero oigo de los solteros, ¿no? Y pongo mi atención en Dios, me fijo en el Señor y me convierto en la respuesta para alguien que está orando en otro lado, la misma oración mía. Y ahí el Señor hace el match. El Señor da la respuesta. Me convierto en la respuesta para la oración de otro o de otra. Ahora, Dios concede las peticiones del corazón. Una persona en Cristo Jesús siempre va a ser una bendición para la otra persona con la que está compartiendo su vida. Esto hablando a los casados. Cuando tenemos ese no sé qué hacer, no sé cómo arreglar las cosas, es mejor, y claro, buscamos siempre lo más fácil. La opción más fácil es salir corriendo, aceptar el fracaso. Y es que hemos trabajado quizás mucho tiempo, pero no hemos visto resultados. Pero si nosotros andamos en Cristo Jesús, y ahí es donde está el punto, si nosotros estamos poniendo nuestra mirada en Él, entonces Dios nos va a mostrar cómo nosotros vamos a hacer bendición para la otra persona. ¿Cómo esa persona va a ser bendecida por nosotros? Porque quizás nos hemos enfocado solamente en cómo es que yo voy a lograr lo que yo quiero, cómo es que yo voy a tener la bendición, que se haga como yo estoy deseando, que las cosas no me gustan a mí, pero ¿por qué? Yo quiero es lo que a mí me gusta, yo quiero es lo que yo deseo, yo quiero es lo mío. Pero a eso no llegaste al matrimonio y lo vamos a ver en unos momentos. Tú tienes una tarea de hacer feliz a la persona con la que tú decidiste casarte, pero no lo estás viendo cómo poder hacerlo. Proverbios 19, versículo 14 nos dice que la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. ¿Qué quiere decir esa escritura? Mire, mis amados hermanos, nuestros padres nos pueden dejar herencias materiales, nos pueden dejar buenos ejemplos, nos pueden dejar legados, pero solo Dios puede poner en nuestro camino la pareja correcta, lo que nuestro corazón anhela tener. Solamente Dios puede hacer eso, porque Él sabe, Él sí sabe quién es la persona que más nos conviene. Cualquiera de nosotros, si no estamos contando con el Señor, se puede equivocar en esto. Y saben, luego es muy, muy difícil. Diga, es muy difícil. En una ocasión, la pastora Kimberly, para que no conozcan quién es la pastora Kimberly, ella es la pastora principal, la esposa del pastor Jerry Dirman. Y en una ocasión, en el distrito, era el tiempo cuando yo comencé a trabajar con el distrito, ella fue para honrar a una pastora que estaba cumpliendo 25 años de ministerio. Pero ella comenzó su ministerio de una forma, pues, como un poquito forzada, porque ella estaba allí en esta iglesia por ser la esposa del pastor. Realmente el pastor principal era su esposo y ella era la esposa del pastor solamente. Y resulta que pasó algo en esa congregación, algo muy lamentable, y fue que su esposo, el pastor, se fugó con la secretaria de la iglesia. Y algunos miembros de la iglesia apoyaron a esta hermana y le propusieron que ella siguiera con la iglesia, que siguiera con el pastorado. Y ahora han pasado 25 años ese día. Llega entonces la pastora Kimberly para honrar esos 25 años que ella, a pesar de esa dificultad, de esa lucha, ella tomó el reto y mantuvo la iglesia, hizo crecer la iglesia, y de esa iglesia salieron muchas otras iglesias. Y ahí estaban todos esos pastores de las iglesias hijas que conocían la trascendencia de esta pastora, y luego de que dio esas palabras de honra para la pastora, entonces le dijo que si quería venir y compartir con la iglesia cómo habían sido verdaderamente esos años. Y ella pasó
Y muy humilde dijo, sí, ha sido muy difícil. ¿Pueden imaginarse en ustedes lo difícil que es conseguir una buena secretaria de iglesia? Y nos reímos porque es un chiste, ¿verdad? Pero la realidad es que todos nosotros podemos enfrentar esas situaciones muy difíciles en nuestras relaciones, cualquiera de nosotros. Y solamente Dios puede sacarnos airosos de esos momentos. Dios es el que nos saca adelante de esas situaciones. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando nosotros escuchamos su palabra, su consejo y creemos lo que Él nos dice, todo es diferente. Todo es absolutamente diferente. Una vez que creemos nosotros en el Señor, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros manifestamos que entregamos nuestra vida a Cristo, que creemos en Él como el Señor de nuestras vidas? Mira, el Señor nos llama a un discipulado, eso es lo que pasa, eso es lo normal en las iglesias. Alguien cree, alguien manifiesta su deseo ahora de seguir al Señor, entonces pasamos al discipulado, y lo que enseñamos en esta iglesia es que el discipulado es una disciplina, es entrar en disciplina, disciplinas de aprender todo lo que el Señor nos quiere enseñar en el cuerpo de Cristo, siendo parte del cuerpo de Cristo. Y ahí dentro del cuerpo de Cristo, trabajando en unidad. Y esto es lo que enseñan las epístolas, la mayoría de las epístolas, especialmente las de Pablo. Entonces, una vez que nosotros estamos en esa posición, Él nos llama a nosotros a cumplir tareas específicas como parte de la iglesia que nosotros somos. Y entonces el apóstol Pablo nos explica cómo y dónde nosotros comenzar esas tareas. Y él, cuando nos explica esto, nos hace notar algo, que es Dios quien nos da habilidades, que es Dios quien nos da dones para que nosotros podamos cumplir con las tareas, para que nosotros podamos permanecer en unidad. Y nos hace ver también que el discipulado comienza a ejercerse, el discipulado comienza a aplicarse es en nuestras propias familias. Ahí es donde nosotros comenzamos. O sea, usted quiere comenzar usted quiere aprender cosas sencillas como aprender a orar. ¿Y usted dónde se va a lanzar a orar? Primero ahí en su casa, donde sí, es la confianza, tiene la confianza. Usted de pronto no va a aceptar venir y orar aquí delante de toda la iglesia, pero usted sí va a tener que animarse a comenzar a hacerlo en su casa. Y muchos de ustedes necesitan dar ese paso. Es en su familia donde usted comienza a ejercer y aplicar lo que Dios quiere que usted aprenda en sus relaciones cercanas. Y mire lo que Pablo nos dice en Efesios. Este es un pasaje que usted ha escuchado muchas veces, pero usted va a tener que seguirlo escuchando muchas veces más. Porque esto es como cuando nos dicen a nosotros, oigan, no, mire, tú tienes que hacer ejercicio, tú tienes que comer más saludable, y tú andas hasta leyendo cómo hacer ejercicios, y andas leyendo de cuáles son las comidas saludables, pero sigues en las mismas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O solamente me pasa eso a mí? No. Necesitamos una disciplina y por eso necesitamos leer y leer hasta convencernos, ¿sí? Yo ya casi que estoy convencido de que tengo que hacer ejercicio y que tengo que cuidarme lo que como, ya casi. Tengo que seguir leyendo sobre eso. Me tiene que seguir. ¿Sí? Amor, te estoy diciendo que no puedes comer eso. Cuidado, hermano, con la taquiza. Una taco nomás. ¿Sí? Tienen que seguir diciendo eso hasta que yo lo aprenda. Y por eso leemos estos pasajes. Efesios 5, versículos 22. Vamos a mirar Efesios 5, 22 al 28. Y comenzamos con esto. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Como a quién? Como al Señor. O sea, hay un ejemplo de cómo es que es el sometimiento. Las mujeres se someten a sus maridos como las mujeres se someten al Señor. Mire, esto está siendo escrito es para la gente de la iglesia.
es una epístola para los creyentes. Usted lee el primer versículo de esta epístola en Efesios 1:1, ahí dice que es escrito para los santos, para los de la iglesia. Esto no es escrito para los del mundo, aunque los del mundo les aprovecharía mucho, ¿verdad? Comenzar a aplicar estas cosas. Pero está hablando para la gente de la iglesia. Y está diciendo que las mujeres de la iglesia, las mujeres que son creyentes, las mujeres que han entregado sus vidas al Señor, deben estar sujetas a sus maridos como al Señor, como se sujetan al Señor. Y claro, las mujeres se sujetan al Señor. ¿De qué manera? En respuesta al amor de Dios. En respuesta al amor de Dios. O sea, esto tiene sus excepciones. Se espera que ojalá el esposo de esta hermana sea también un creyente, porque si es uno del mundo y es uno de esos patanes que abusan, que hacen violencia física, pues entonces no va a ser la voluntad. Eso no es la voluntad de Dios. Entonces no es sometimiento como al Señor, porque al Señor la mujer creyente no tiene que someterse así. El Señor nunca va a hacer esas cosas, ¿verdad? Pero a veces hermanas tienen esposos incrédulos y a veces tienen esposos creyentes que se convierten como paganos, que se comportan como paganos, perdón. Pero aquí dice claramente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Y por qué? Dice porque el marido es cabeza de la mujer. Está hablando otra vez, y fíjense, a mujeres que han manifestado su fe en el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermanitas, digan en todo. En todo. No se rían, hermanos, porque si a usted le pareció fuerte lo que el Señor está diciendo a las mujeres, ahora miren lo que dice para usted. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No es de cualquier manera. No es ahí yo te amo y porque yo te amo te aporrio. No es así. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Eso significa y murió. Y se entregó, murió a sí mismo por ella. Déjeme decirle lo que pasa con las personas muertas, lo que sucede con las personas muertas. Las personas muertas no se ofenden cuando les faltan al respeto, ¿verdad? Fáltele el respeto a uno que ya se murió ahí a ver qué hace. No hace nada. No se incomodan, no sienten ninguna incomodidad, no se molestan por lo que les hacen. No se molestan por lo que les dicen. Oye, las personas que están muertas no tienen expectativas. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Que usted necesita entender, que usted necesita amar de esta manera, entregándose. ¿Y por qué? Dice el versículo 26, para santificarla. ¿Cómo fue que el Señor se entregó a sí mismo por la iglesia? Pues para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios aguantó todo lo que el hombre hizo, todo lo que lo irrespetó, todo lo que fue esa incomodidades, esas molestias por lo que el hombre hacía, por lo que el hombre decía. Todo lo tuvo que soportar para santificar la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Todo eso iba a producir un cambio. El lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, yo sé, hay cosas que no te gustan de tu esposa. Hay algunas actitudes de tu esposa que no te gustan. Hay cosas que tu esposa hace que no te gustan. Hay cosas que tu esposa dice que a ti no te gustan. Pero lo que aquí dice es que tu responsabilidad es limpiarla, purificarla,
hablándole con palabras de gracia, hablándole la rema de Dios, diciéndole lo que ella es para Dios, diciéndole cómo Dios la ama, diciéndole a ella qué es lo que es ella en Cristo Jesús para Dios. Cuando tú comienzas a hablar de esta forma sobre la vida de tu esposa, es cuando ella comienza a florecer, porque la estás santificando, porque tú la estás purificando, tú estás quitando manchas y arrugas que ella tiene en su vida. Pero si tú comienzas a gritarla, y si tú comienzas a maltratarla, y si tú comienzas a humillarla, más grandes se van a hacer las arrugas y las manchas se van a hacer gigantescas. Y después es que ya no la aguanto, es que ya no la soporto. ¿Y de quién fue la culpa? Bueno, no quiero señalar a nadie como culpable porque usted sabe lo que pasa cuando uno hace así, ¿no es cierto? 1, 2 y 3 para acá y hasta 4, vean. Mejor me quedo así. Y claro, hermanos, que sí, nosotros podemos dar nuestras opiniones, claro. Y nosotros podemos hablar de lo que no nos gusta, pero hay que pensar cómo es que nosotros damos nuestras opiniones, cómo es que nosotros hablamos. ¿Cuál es el propósito que nosotros debemos tener cuando lo hacemos, cuando nosotros damos nuestras opiniones y cuando nosotros hablamos? Porque Jesús no nos maltrata como su iglesia. Jesús no nos humilla como su iglesia. Él no hace eso con nosotros. Jesús nos habla a todos nosotros con ternura. Jesús siempre nos está demostrando su amor. Entonces nuestro propósito nunca debe ser estar destruyendo o maltratando. Nuestro propósito tiene que ver con una influencia positiva sobre otros para que otros den fruto y se multipliquen. ¿Cuántos hermanos aquí quieren una esposa que sea fructífera y que se multiplique? ¿Y los demás qué? ¿Qué están esperando? No, eso hasta los solteros tienen que estar comenzando a desear eso si todavía no tienen una esposa. Dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces los hombres necesitamos recordar que muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es morir, negarnos, porque eso hace la diferencia. ¿Saben? Porque esa es la manera de Dios. Tenemos que aprender la manera, la estrategia que Dios nos muestra. Hay que entregarnos, hay que someternos a la pareja. Tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos. Nosotros tenemos que arreglar nuestras diferencias, que siempre las va a haber, aunque eso requiera ceder nuestros derechos. Recuerde, Cristo lo dejó todo. Él dejó su poder. Él dejó su gloria. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él nos amaba. Su amor fue mucho más grande que las faltas nuestras. Es el amor que cubre multitud de faltas. Tú y yo nos sometemos. Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Pues para crear un ambiente, para crear nosotros un compañerismo que nos lleva no solo a ser fructíferos, sino a multiplicar el fruto en nuestras descendencias. Porque queremos tener descendencias, ¿no es cierto? Mire lo que dice ahora Malaquías, capítulo 2. El pueblo de Israel andaba muy desalineado a la voluntad de Dios. El pueblo de Israel no andaba agradando a Dios con lo que hacía. Pero el pueblo de Israel tenía tradiciones. Y el pueblo de Israel estaba ahí llegando al templo y a hacer sacrificios y a hacer holocaustos. Y el Señor estaba enojado.
Y ustedes se comportan de la manera que yo no quiero que ustedes se comporten y vienen dispuestos a traerme sacrificios. Yo no quiero sus sacrificios. Yo no quiero eso. Entonces aquí en Malaquías 2, capítulo 14 y 15 dice, claman, ellos claman. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración, mi sacrificio? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él, son del Señor, en cuerpo los dos. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. ¿Qué es lo que quiere? Hijos que vivan para Dios. Quiere un buen fruto, no cualquier fruto, no frutos podridos. Quiere un buen fruto, quiere una buena multiplicación. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Oye, mire, si alguna vez la palabra de Dios merece ser aplaudida es en este momento, hombre. Dice también Proverbios 5, en el versículo 15. Mire lo que dice aquí esta hermosa palabra. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿De qué está hablando aquí? Primero, necesitamos hablar saber de qué es lo que se está hablando aquí. Aquí se está hablando de tu relación, de tu propia relación matrimonial. Se está hablando de tu pasión, se está hablando de tu sensualidad. Que esa pasión, esa sensualidad tiene solo lugar en la relación, en tu relación, en tu matrimonio. No hay que buscar en otro lugar para saciar la sed. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. O sea, ¿te estarás involucrando tú siempre con alguien más? ¿Coqueteando con alguien más? ¿Arreglándote con alguien más? ¿Sacando músculo para alguien más? ¿Abriendo tus fuentes para alguien más? Dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Otra versión lo dice así, déjeme leer otra versión. La Nueva Traducción Viviente dice, bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. No derrames tu semilla. No derrames tu pasión. No derrames tu energía, tu amor, tu apoyo, tu seguridad en cualquier campo. Siembra, riega, cultiva en el campo que Dios te ha dado y observa cómo florece. Observa cómo florece. Observa lo que Dios va a hacer. Otra cita, Eclesiastés 9:9 dice, vive feliz con la mujer que amas a través de los días fugaces de la vida, porque la esposa que Dios te da es tu mejor recompensa aquí abajo por todo tu trabajo terrenal. O sea que mi esposa y lo que ella es lo que yo cosecho, que he sembrado, Porque si estás tú muy amargado con lo que estás recogiendo, vuelve atrás. ¿Qué sembraste? Porque ahí dice la palabra clarito. Es tu recompensa lo que estás recibiendo. Hay una pregunta interesante que tengo que hacer. ¿Qué haces tú si el césped de tu vecino está más verde que el tuyo?
Riega más el tuyo, por favor, no busques otra respuesta. Lo único que tú tienes que hacer es regar más el tuyo. Comienza a poner toda tu atención hacia tu familia. El matrimonio es el fundamento perfecto para que tus hijos sean hijos que heredan el legado de ser fructíferos y multiplicarse. Jóvenes solteros, hermanos solteros, cuídense para poder estar fuertes cuando Dios les dé su propio campo. Cuiden su corazón. Y tú que estás casado, cuida tu campo, el que ya Dios te dio. Cuida tus relaciones. Lo que Dios ha dicho que florecerá y multiplicará para ti. No lo dañes, hermano. Por favor, no lo dañes. Quiero leer lo que son las escrituras y que tú veas lo que es una familia que fue fructífera y multiplicada. Descendencia tras descendencia. En Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2 comienza la historia de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En Hebreos 6, versículo 13 y 15 dice esto: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, la que acabamos de leer, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia. Hace 8 días hablamos de lo que es la bendición abundante. Es ser fructífero, ¿se acuerdan? Decir que hemos sido bendecidos, como dice aquí, con abundancia, es que estamos siendo fructíferos. Dice: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Alcanzó la promesa. ¿Cómo fue que alcanzó todo eso? Habiendo esperado ¿con qué? Con paciencia. Fue después. Cuando esperó pacientemente, entonces se puede recibir la promesa. Ahora, luego de que Dios habló a Abraham, también habló a su hijo Isaac. En Génesis 26, 1, 4 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Versículo 4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Luego también habla Dios a Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es el hijo de Isaac, es el nieto de Abraham. Génesis 35, versículos 10 y 11. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. A veces el Señor, hasta si nuestro nombre le incomoda, nos lo va a cambiar. Si no sirve ese nombre para sus propósitos, nos vamos a llamar de otra manera. ¿Sí? A veces nuestros nombres son rebeldes, pero Dios quiere convertirnos a nosotros en gente dócil, entonces nos pone dóciles, ¿verdad? Aquí, así, pasó más o menos acá. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Una bendición. Algo que fue una promesa de Dios 2 generaciones anteriores, y Él sigue siendo fiel a su promesa. Al final de la vida de Israel, Jacob, llamado ahora Israel,
Él fue llevado a Egipto. ¿Para qué? Dice en Génesis 47, 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. El cumplimiento de la promesa, generación tras generación. Y saben, hasta que Israel conoció a sus nietos. No hay alegría más grande, hermanos, lo digo como un abuelo, que conocer uno de los nietos. Ya me viene otro nieto para septiembre. Gloria a Dios. Israel conoció a sus dos nietos. Génesis 48, versículo 1 al 5 dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Versículo 5. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y en el versículo 11 dice: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Hay veces van a ocurrir cosas, hermanos, como lo que ocurrió en la vida de José, que desapareció por unos años de la vida de su padre. Pero Dios siempre es fiel a sus promesas. Si Dios nos da esta promesa a nosotros de que Él va a hacer que nosotros florezcamos, de que nosotros seamos fructíferos, de que nosotros vamos a ver multiplicación, el Señor lo va a cumplir. Dice el versículo 14: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Versículo 15: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Dios continuó siendo fiel. Dios siempre va a estar siendo fiel en lo que te está diciendo que tú debes tener, en lo que Él te está prometiendo. Termino con Éxodo 1, versículos 6 y 7. Dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. Una familia fructífera, una familia multiplicada. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿saben? Mira, quizás tú no has visto esto, pero hay muchos de nosotros que lo hemos visto, mis amados hermanos. No hay gozo mayor en mi vida que ver que un día tomé una decisión para seguir a Cristo y Dios cambió mi vida y la vida de mi familia. Antes de ese día, mis generaciones anteriores no me habían dejado un legado sano, saludable. Mis familias eran familias todas disfuncionales, por parte de padre y por parte de madre. Y no conocían verdaderamente acerca del Dios verdadero. Eran religiosos, muy religiosos. Pero enseñaban el pecado, vivían de cualquier manera. Cada uno tenía desorden en sus propias vidas. Y uno piensa que eso es lo que le espera a uno. Y uno está marcado por eso. Y aún uno comienza a vivir de esa manera. Pero la misericordia de Dios viene y lo cambia todo. Lo cambia todo. El día que yo decidí consagrar mi familia a Dios, yo nunca esperé que mis hijos siguieran
el ministerio. Yo les preparé, les ayudé para que ellos fueran a la universidad, hicieran sus carreras, se volvieran profesionales. Pero Dios les llamó al ministerio. Dios les llamó. Y mi satisfacción más grande, la satisfacción más grande que mi esposa y yo tenemos hoy, es que cuando nos reunimos con nuestros nietos, vemos allí lo que ellos hablan, cómo ellos se expresan, cómo ellos sienten. Es Dios viviendo en sus corazones, es Dios viviendo en sus vidas. Es que Dios cumple sus promesas. Es que esta es una promesa que ya se ha hecho realidad en muchos de nosotros. Y también puede tener cumplimiento en tu propia vida.